Introducción. La piña, Ananas commusus, es uno de los cultivos agrícolas más importantes en Panamá y desempeña un papel significativo en la economía y la industria agrícola del país, ya que en su mayoría se desarrolla en suelos ácidos y por su escaso sistema de raíces poco profundo, se prefiere aquellos de textura medias a livianas, con altos niveles de materia orgánica, buena permeabilidad y alta disponibilidad de nutrientes. Son varios los factores que definen las zonas para la producción de piña. Sin embargo, el pH del suelo es quizás el más determinante para establecer el cultivo de piña. Este debe oscilar entre 4.5 a 5.5. Por su escaso sistema radicular, los suelos deben prepararse adecuadamente para favorecer el desarrollo de dicho sistema. Objetivos. Número 1. Promover el desarrollo agrícola del suelo a través de la implementación de requerimientos de fertilización esencial que requiere el suelo para el cultivo de piña. Número 2. Producir una cosecha de la fruta de alta calidad a un costo razonable. El cultivo de piña en Panamá es un pilar importante para la agricultura y la economía del país, aprovechando las condiciones climáticas y del suelo para producir piña de alta calidad que satisface tanto la necesidad del mercado interno como la demanda de exportación. ¿Por qué se escogió este cultivo de piña? Se escogió este cultivo de piña porque es apto en el suelo de Tolé, con un clima tropical, y al ser una planta de gran importancia de la familia Peronaceae, es resistente a condiciones climáticas adversas, como la sequía. Sin embargo, debido a las características ácidas de los suelos donde se cultiva piña, es muy común que se manifiesten bajo contenido de calcio y magnesio. Es muy importante tener en cuenta las prácticas agrícolas, pues varían según el agricultor, las condiciones específicas del terreno en Tolé. Los agricultores locales suelen adaptar las técnicas de cultivo a las condiciones exactas de su finca para obtener los mejores resultados. Morfología y taxonomía del cultivo de piña. Su origen. Es una especie originaria de las zonas tropicales de Brasil, proveniente de Sudamérica, concretamente de Brasil. Planta. La piña tiene hojas duras y lanceoladas, que pueden crecer hasta 1 metro de largo. Produce una única fruta fragante y dulce una vez al año. Puede crecer rápidamente y desarrollarse con raíces en poco tiempo. Sin embargo, la floración y la fructificación pueden requerir ciertos cuidados y estímulos. El tallo de la piña, después de 1 a 2 años, crece longitudinalmente y forma en el extremo una inflorescencia. Hojas espinosas que miden de 30 a 100 centímetros de largo. Fruto. Las flores dan frutos sin necesidad de fecundación y del ovario hipógino se desarrollan unos frutos en forma de baya que juntamente con el eje de la inflorescencia y las brácteas dan a una inflorescencia carnosa sin carpio. El sistema de raíces es pequeño con relación a las partes aéreas, forma un conjunto denso, poco profundo y frágil. El mejor clima del cultivo de piña es el tropical, aunque se desarrolla y produce bien en climas subtropicales, siempre que no estén expuestos a heladas. Siembra y densidad. La siembra de la piña se puede realizar por medio de la corona, de los hijuelos o de los retoños. La densidad de la siembra o el espacio que se debe tener si planea colocar más de una en el suelo es de 0.40 a 0.50 metros entre hilera por 0.30 a 0.40 metros entre planta y entre surco 0.90 a 1 metro, con una densidad de 33.000 a 48.000 plantas por hectárea. ¿Qué características presenta el suelo de Tolé? Las características ácidas de los suelos donde se cultivan las piñas es muy común que se manifiesten bajo contenido de calcio y magnesio, por lo que
La aplicación de enzimas como el carbonato de calcio y el calcodolítica son fundamentales. La dosis debe definirse según las características de cada suelo por medio del análisis de suelo. Las aplicaciones de ambas enmiendas deben hacerse al inicio de cada ciclo de cultivo, de manera que los análisis de fertilización son fundamentales a la hora de definirse la dosis a incorporar al suelo, cuya finalidad será lograr un desarrollo vegetativo vigoroso de la planificación. La roca fosfórica es otra enmienda también importante en los suelos donde se cultiva piña. Esta debe aplicarse sumamente molida y debe estar libre de flúor. Pero la roca fosfórica no únicamente funciona como fuente de fósforo para el cultivo, sino que también permite bloquear el efecto acidificante de los suelos por los altos contenidos de aluminio y hierro. Al complementarlos en compuestos relativamente insolubles, esto ayuda a que la zona radicular se genere un mejor ambiente para las raíces, mejora la absorción nutricional. Condiciones climáticas para el cultivo de piña. Precisa una temperatura media anual de 25 a 32 grados centígrados, un régimen de precipitaciones regular entre 1000 a 1500 milímetros y una elevada humedad ambiental. Fertilización. La piña es un cultivo que requiere una fertilización del suelo adecuada para su óptimo desarrollo. La fertilización del suelo es un punto crítico en el cultivo de piña y comúnmente se tiene problemas como bajo contenido de calcio, potasio, magnesio, pH moderado o fuertemente ácido, deficiencia de zinc, pérdida de nitrógeno por lisiación, toxicidad de magnesio y deficiencia de potasio y fósforo. Este cultivo requiere un buen aporte de nutrientes y hay que suministrarle las siguientes cantidades adicionales por hectáreas: 250 kilogramos de nitrógeno, 55 kilogramos de óxido de fósforo, 480 kilogramos de óxido de potasio. La relación entre nitrógeno y potasio resulta muy importante, ya que un contenido excesivo de potasio produce frutos ácidos con grandes corazones y pulpas pálidas. Importancia del cultivo de piña en Panamá. Este cultivo de piña es una actividad económica importante en Panamá. La piña se cultiva principalmente en la provincia de Panamá Oeste y Chiriquí. El cultivo de piña es uno de los rubros más rentables y de mayor importancia nutricional en la región tropical, gracias a su finalidad de adaptación y manejo. Se utiliza como cultivo de subsistencia en muchas regiones de Latinoamérica. Según un estudio del mercado sobre la comercialización de piña en Panamá, actualmente se produce 35.000 toneladas métricas de piñas por año en Panamá. De este tonelaje, aproximadamente el 93% se vende en el mercado como fruta y el 5% se vende a la industria y el 2% se exporta. Este cultivo ha representado uno de los principales productos de exportación del país, superando a países del área quienes por décadas lideraron esta producción. La piña es el tercer producto de exportación agrícola más importante del Panamá. Las exportaciones de piña representan alrededor del 18% de toda la exportación agrícola de Panamá. Cuadro de niveles de referencia de fertilidad de suelo de Tolé para el cultivo de piña. El cuadro muestra los requerimientos del cultivo de piña, donde una vez se haya conocido el contenido nutricional del suelo, se puede determinar acciones como qué fertilizante aplicar. Por ejemplo, si se tiene un suelo bajo en calcio, se puede realizar aplicaciones de yeso agrícola, una fuente económica de suministro de este nutriente.
Así también, si se tiene un suelo fuertemente ácido, se puede aplicar cal agrícola y elegir fertilizantes con acciones alcalinas. Se interpreta el análisis del suelo de Tolé para observar la deficiencia que tiene y así conocer la disponibilidad de nutrientes del suelo, prediciendo la respuesta de los cultivos a la fertilización o enzimas que hagamos. A continuación, se le presenta el cuadro de interpretación de resultados del análisis de suelo, utilizando los datos del suelo de Tolé. Se pudo realizar un balance en los elementos que le hacían falta para nivelar la relación entre bases y así recortar los costos de producción. Interpretación de análisis de suelo. Los datos de análisis de suelo proporcionados son para un suelo de Tolé, Panamá. El suelo es de textura arcillosa, con un pH de 3.7. El nivel de materia orgánica es de 4.47%, que es bajo. Los niveles de nitrógeno, fósforo y potasio son adecuados. El nivel de aluminio intercambiable es alto, lo que puede ser un problema para el cultivo. Relación de bases. La relación de bases es importante para evaluar la disponibilidad de nutrientes esenciales para las plantas, como calcio, magnesio y potasio. Se observa que el calcio está por debajo de lo necesario, por lo que se decide nivelar la relación entre bases adicionando calcio para alcanzar un equilibrio adecuado. Niveles de calcio. Se identifica una deficiencia de calcio en el suelo, lo que podría afectar negativamente el desarrollo de la piña. Se toma la decisión de elevar la proporción del calcio en relación con el magnesio para corregir esta deficiencia. pH del suelo. El pH ácido 3.7 del suelo puede afectar la disponibilidad de los nutrientes. En este caso, se menciona que influye en la deficiencia de calcio. Se recomienda la aplicación de cal agrícola como carbonato de calcio para neutralizar el exceso de aluminio y hierro en el suelo. Fósforo. Se menciona que el fósforo está equilibrado, lo que es positivo para el desarrollo de la piña. Toxicidad de aluminio o hierro. Se señala la presencia de exceso de hierro o aluminio en el suelo, lo que puede afectar negativamente el crecimiento de las plantas. Se propone la neutralización mediante la aplicación de cal agrícola como carbonato de calcio, potasio y magnesio. Se indica que el potasio y el magnesio son adecuados en algunos lotes, por lo que no se recomienda enzimas para corregir deficiencia en esos casos. Manejo de fertilidad de suelo. Se desea que el manejo de fertilidad de suelo es crítico para el cultivo de piña. Se mencionan problemas comunes como bajos contenidos de calcio, potasio y magnesio, así como el pH ácido y la toxicidad de aluminio o hierro. Elaboración de la fórmula para el cultivo de piña. Se desea elaborar un fertilizante para el cultivo de piña, por lo cual se cuenta con los siguientes requerimientos: kilogramos por hectáreas. Se requiere de nitrógeno, urea 250, óxido de fósforo 55 kilogramos, óxido de potasio se requiere 480 y con la fuente obtenida de urea sería 46% de nitrógeno del DAT, 18% de óxido de fósforo y 60% de óxido de potasio. Una vez hechos los cálculos, hemos realizado la fórmula de fertilización para el cultivo de piña, la cual consta del siguiente: 23% de nitrógeno, 10% de óxido de fósforo y 66.73% de óxido de potasio.
Conclusión: en general, el suelo de Tolé tiene un buen potencial para el cultivo de piña, pero requiere un manejo adecuado para corregir la acidez y aumentar el nivel de materia orgánica. Recomendaciones: para mejorar la fertilidad del suelo de Tolé para el cultivo de piña, se requiere aplicar cal dolomítica por tonelada por hectárea por año para requerir un pH moderado. También se recomienda aplicar abono orgánico como estiércol o composta a una razón de 20 toneladas por hectárea por año, lo cual aumenta el nivel de materia orgánica.